Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha sacrificado, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo a las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que sucedan estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Estamos en el domingo número 33 del tiempo ordinario, propiamente ya el final de este ciclo litúrgico. Debemos recordar que existen 2 calendarios, el calendario solar y el calendario lunar. El calendario solar comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Hacemos nuestras festividades civiles. Mucha gente viene el 31 de diciembre a dar gracias a Dios. Para nosotros el día 31 es un día común y corriente, celebramos a San Silvestre, simple y sencillamente. Para la Iglesia, el calendario lunar, que se establece por la Pascua, para saber el día de la muerte y resurrección, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se cuenta por lunas. Entonces, ya en este periodo es la última semana del año litúrgico, después tendremos la celebración de Cristo Rey Universal. A este tiempo nosotros llamamos el tiempo de los novísimos o aspectos teleológicos. Palabras medio raras que uno aprende en el seminario, pero que simboliza, son las últimas cosas. Tenemos que aprender sobre el final de los tiempos. Entonces, el libro del profeta Daniel, aunque está entre los libros del Antiguo Testamento en medio de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y luego Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zaqueo, Zacarías y Malaquías, llámese todos los profetas, también ya los leí. Pero el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Daniel para los judíos. Y es el libro de las revelaciones finales. Entonces aquí es el último capítulo del libro canónico. Dice, en aquel tiempo, o hablando del tiempo futuro, se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe que defenderá a su pueblo. Nosotros tenemos ya la tradición, que ya se había olvidado un poquito, de la oración a San Miguel Arcángel al final de la Santa Misa. ¿De dónde surgió esa oración? De una visión profética que había tenido su santidad el Papa León XIII en el año 1898 o 1889, no recuerdo bien,
pero en esas fechas por el mes de octubre, curiosamente como el 13 de octubre. Digo curiosamente porque el 13 de octubre también fue la última aparición de Nuestra Señora de Fátima, con aquel milagro de la danza del sol que dejó estupefactos a más de 70,000 personas que presenciaron ese milagro. Habla de tiempos apocalípticos, de la gran revelación, del final de los tiempos. ¿Qué habrá en ese tiempo? Dice, será un tiempo de angustia, como no la hubo desde los principios del mundo. O sea, el mundo siempre ha sufrido de guerras, siempre hemos sufrido de hambres, hemos sufrido de pestes, hemos sufrido de terremotos, diluvios, etcétera. Siempre ha habido eso. Pero el sentido apocalíptico es, al final de los tiempos, habrá más terremotos, más pandemias, más hambre, más injusticias, más maldad. La pequeña serpiente del libro del Génesis que tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, diciéndole, coman de ese fruto, no se van a morir. Y nuestros primeros padres cayeron en el pecado. Ahora, al final de los tiempos, en el libro del Apocalipsis, es una serpiente de 7 cabezas y 10 cuernos. Creció la viborita, el dragón, la serpiente antigua, así la revela. ¿Qué quiere decir eso? La maldad irá de mal en peor. Si cantamos siempre vendrán tiempos mejores. Qué bonito, suena bien, esperanza. Pero la verdad es, la maldad vendrá en aumento. La iniquidad vendrá en aumento. La injusticia vendrá en aumento. La persecución vendrá en aumento. Oiga, padre, no se aguafiestas. No me gusta hacer aguafiestas, pero tengo que ser realista. No me gusta dar falsas esperanzas. Tenemos que hablar con la verdad de que serán tiempos difíciles para la humanidad. Pero, aquí está el punto, Dios eternamente ha decretado la victoria del imperio de Dios sobre las fuerzas del mal. Pero esto no significa que el mal siempre será una culebrita, no. En estos tiempos la humanidad sufre los peores desastres mundiales, porque antes pasaba una cosa, te tardabas semanas y semanas en saber, ¿qué pasó esto en Europa? Pues ni supimos. Y ahora cualquier cosa que sucede en cualquier esquina del mundo, sea en Timbuktu, sea en Australia, sea en África, sea en Asia, de inmediato, a los 2-3 minutos ya sabemos que pasó un problema en China, que sucedió esta situación en Rumania, que pasó esto en Rusia o en Houston. Lo sabemos de inmediato. Entonces, dice, vendrá un tiempo de angustia como no la hubo desde el principio del mundo. Después nos dice, entonces se salvará tu pueblo. Hay salvación, hay redención, hay liberación al final de los tiempos. Las cosas se pondrán feas y ya no va a ser ni la fuerza humana ni la fuerza de todos nosotros la que detendrá el mal. Va a ser la intervención directa de Dios en la humanidad. La intervención directa. Dios dice, hasta aquí, ahora sí voy a ver qué está pasando con ustedes. Ya me colmaron. Ya llegó el tiempo de la justicia de Dios. Y por eso dice aquí, todos aquellos que están inscritos en el libro serán salvados. ¿A qué libro se refiere? Al libro de la vida, en el libro del cual todos los que somos cristianos, que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, están nuestros nombres escritos. No estoy hablando de un libro como este, estamos hablando del libro del corazón de Dios, donde están todos los que le pertenecen. Ese es el sentido. En el corazón de Dios se salvarán. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán. ¿Qué nos está diciendo? Vendrá la resurrección de los muertos. Creemos en la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Si Cristo no hubiera resucitado,
vana hubiera sido nuestra fe y nuestra religión sería falsa, mentirosa. Pero creemos firmemente que Jesús resucitó de entre los muertos, es Señor de la historia, dueño del universo, pero da libertad al hombre para que tome una decisión, o con Dios o contra Dios, o en la luz o en la oscuridad, o en la gracia o en el pecado. Dios no quiere mediocridad en su pueblo. Dios exige fidelidad. Así como la mujer le dice a su esposo, me vas a ser fiel, ¿verdad? Me vas a ser fiel. En lo que pueda. Porque nadie es perfecto. Pero Dios es perfecto. Y quiere también que nosotros caminemos hacia Él. Y entonces despertarán. Pero esa resurrección será en dos sentidos. Unos para vida eterna, otros para el eterno castigo. No hay vuelta de hoja. No existe el universalismo, una herejía que decía que sí, unos se iban a condenar, pero después de miles y millones de años, Dios iba a ser bien misericordioso y sálganse todos del infierno, sálganse, ya todos vénganse al cielo, ya todo se acabó. No, no existe eso. La eternidad en el cielo o la eternidad en la condenación eterna. Pero Dios nos va a mandar al infierno. Dios no manda nada del infierno. Se van los que viven en contra del Evangelio de Jesucristo. Se van aquellos que persiguieron el Evangelio, que calumniaron, que mintieron, que hicieron daño a la tierra, que no se preocuparon más que por ellos mismos, por su propio beneficio. Los ricos, los grandes, los poderosos, los señores que se creen dueños del universo, serán los primeros en habitar en las profundidades del infierno. Yo no lo digo, lo dice el Señor. Y dice, los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñaron a muchos también resplandecerán como las estrellas en la eternidad. ¿Qué quiere decir? Los hombres y mujeres que guardaron el Evangelio, que predicaron la palabra, que la vivieron, que la promovieron a los demás, que hicieron justicia a las personas que estaban sufriendo, que ayudaron a los necesitados, dieron soporte, atendieron, cumplieron con las obras de Dios, brillarán y resplandecerán en el cielo para toda la eternidad. Ese es el premio que Dios tiene para los suyos. En la carta de los Hebreos, sabemos que Jesucristo es el único y eterno sacerdote, y Él ha ofrecido una sola oblación. Podemos decir que Jesús celebró una sola misa, donde Él como sumo sacerdote entró al templo celestial con su propia sangre, con su propia persona, su propio sacerdocio que Dios le entregó, Dios Padre, y ofreció la misa que se perpetúa para toda la eternidad. Si te dijera al fin de los tiempos, no, pues yo comulgué como 50,000 hostias. No, mi hermano, solo comulgaste una, que perpetuaste en tu diario domingo o en tu misa diaria. Jesús hizo presente desde el momento en su sacrificio en el altar, como lo hizo en el sacrificio de la cruz. Jesús en la cruz miró todas las celebraciones litúrgicas, todas las misas que se iban a celebrar a través de toda la historia, y se hizo presente en todas. Es que Jesús ya vino, y se hace presente cuando el sacerdote, que ya sabe Dios quiénes son, van a ser sus sacerdotes, están celebrando la Eucaristía. ¿Estamos sacrificando a Dios? No. Él ya se sacrificó y se ofrece como pan de vida y cáliz de salvación. Y dice, ¿hasta cuándo? No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Dios Padre pondrá a todos los enemigos de Jesucristo a los pies de Jesús. ¿Quién es el último enemigo en ser vencido? La muerte. Cuando la muerte sea vencida, entonces Jesucristo reinará y entregará todo el reino a su Padre para que todos estemos en un solo rebaño delante de Dios. El Evangelio pues nos aclara. Jesús, el Hijo de Dios, nos habla con la verdad. En todo el capítulo de San Marcos está hablando de la situación que iba a vivir Jerusalén
que Jerusalén sería sitiada, que sería destruida por los gentiles, o sea, los paganos, que pisotearían y destruirían el lugar santo, y que el pueblo de Israel sería dispersado por toda la tierra. Y después vendrían los tiempos del sufrimiento de la humanidad. Todas las naciones verían situaciones terribles, como cuáles. Bueno, que habrá lo que dice una gran tribulación. Los pueblos y naciones tendrán miedo del futuro. La gente tendrá terror del futuro, tendrán miedo de qué va a pasar en la humanidad. La angustia, el dolor, la enfermedad, la escasez, todo eso será motivo de dolor para la humanidad. Y lo dice, la luz del sol se apagará. Bueno, algún día nuestro sol que nos da todas las mañanas, algún día cesará. Pero también está hablando de otro tipo de apagarse del sol, una especie de eclipse que vendrá sobre la humanidad. La humanidad perderá el rumbo, serán como tiempos de oscuridad. Los cristianos vivirán tribulación. ¿En dónde está la verdad? ¿En dónde está la situación? ¿Qué debemos hacer? Y dice el Señor, manténganse firmes y fieles al Evangelio. Manténganse fieles a la enseñanza que les he dado. La doctrina de Dios no cambia. Nadie puede cambiar la santa doctrina de Dios. Lo que Dios ha dicho en su palabra, en la doctrina, en la moral, debe permanecer sin cambio. Ni obispos, ni cardenales, ni papas, ni nadie puede cambiar la doctrina que viene de Dios. Si alguno lo hiciera, anatema, maldito sea. Aunque yo como sacerdote cambiara, anatema, maldito sea yo si yo cambio la palabra de Dios. No debe cambiarse, no debe. Y debemos respetar porque Dios es Señor del universo. No brillará la luna. Tiempos de oscuridad, tiempos de dolor. Caerán del cielo las estrellas. Del sentido cósmico, bueno, existen las estrellas, vemos que todos los días hay estrellas que se apagan, están a millones y millones de años luz. Esas estrellas que vemos ahorita a lo mejor ya no existen. Se apagaron hace miles y millones de años. Solamente estábamos viendo los últimos resplandores de esas estrellas. Sorpresa nos daremos. Y dice, y el universo entero se conmoverá. El universo. Estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando de todo el cosmos. Es algo único, algo que jamás se ha presentado en toda la historia de la humanidad. Y después de que pasen estas cosas, dice, entonces verán al Hijo venir, al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder, acompañado de sus ángeles. La segunda venida de Cristo. Ya no como aquel pequeño bebé inocente venido en los brazos de María y José, que nos lo presentan en el templo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, ahora viene como justo juez, a juzgar a las naciones y a las personas, a tomar el señorío y poderío y mandar a lo profundo del infierno a Satanás y a todos sus ángeles apóstatas y a todos los que le siguieron. Ese es el tiempo. Será el tiempo del llorar y crujir de dientes. Será el tiempo en que los cristianos, verdaderos cristianos, que soportaron, que sufrieron y todo, podrán levantar su mirada y decir, viene nuestro Salvador. Bendito el que viene, el nombre del Señor, hosana, ya nos llegó la salvación. Levantar sus ojos con la alegría porque se acabaron los tiempos de angustia, de dolor y de tribulación. Lo que nos revela el libro del Apocalipsis. Y vi una multitud de gente que nadie podía contar, hombres de todas las lenguas, pueblos, naciones, que venían con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y dice, ¿quiénes son estos, Señor? No lo sé. Son las gentes que vienen de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las edades, que sufrieron la gran tribulación y salieron victoriosos. Ellos tendrán entrada en el trono de Dios. Y entre ellos, espero que estemos nosotros también. La esperanza no debe morir. Y por eso dice que entonces, desde los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente y poniente, desde lo más profundo de la tierra hasta lo más alto, serán congregados todos los hombres en la resurrección. Y nos dice, ustedes deben aprender a entender la señal de los tiempos. A los que nos gustan las plantas, si tenemos plantitas en la casa, ves, mira, ya viene la primavera, ya está empezando a brotar las yemitas,
Ven ahí ustedes los duraznos o los ciruelos y todo que empiezan, ya viene la primavera, mira, ya está empezando a florear. Aunque a veces viene un heladito y les quema, ¿verdad? Pero normalmente, ¿verdad? Son señales. Mira, ya viene la primavera, están saliendo los lirios, están saliendo las flores. Bueno, eso aquí en Texas o en América Latina. Cuando estaba yo en Canadá, mi madre me mandaba fotografías de febrero y marzo. Mira, mijo, ya tengo mis limoneros floreando y todo. ¿Y tú? Hielo, nieve y niebla. ¿Cuándo se termina eso? Hasta mayo. Allá no se pueden ver no se pueden ver las señales de los tiempos. Pero aquí dice, vean así, como ustedes ven que viene el calorcito y viene a florear, ya saben que viene el tiempo de primavera o verano. Bueno, cuando ustedes miren cosas extrañas que están sucediendo, y dices tú, esto está muy raro. Oye, antes pasaba, pero es continuo. Y es cuando nos empezamos a preocupar. Something is wrong, algo está mal. Y le dice el Espíritu Santo, pon atención, despiértate, ponte abusado, ya viene Cristo. Las señales están. Y por eso tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos. Dice, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el fin está cerca, ya está a la puerta. Luego dice unas palabras interesantes Jesús. En verdad les digo, no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. ¿Nos tocó a nosotros? Bueno, no lo sé. Aquí hay dos sentidos. El sentido de que Jesús había hablado de que en el tiempo de Jesucristo se daría la destrucción del templo de Jerusalén, que Jerusalén, Israel, todos los judíos serían expulsados de la Tierra Santa y serían repartidos por todas las naciones y sería el llorar para ellos. Dice, esa generación verá eso, y así sucedió. En el año 70 de la era cristiana vino Vespasiano y Tito y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, y entonces todos los judíos desaparecieron de ahí. Se cumplió la profecía. Pero también en el sentido profético está diciendo, habrá una última generación de cristianos. Esos cristianos contemplarán esos tiempos de dolor y de angustia, pero Dios intervendrá. Ya no va a ser la fuerza de la iglesia. La iglesia estará débil, estará como eclipsada, estará entristecida, como una especie de dolor, angustia. Es como si la iglesia fuera al sepulcro, como Jesucristo fue al sepulcro, pero al tercer día resucitó. La iglesia acompañará a Jesús en su dolor, caminará con Jesús en su sacrificio. Sufrió el Hijo, sufrirá su cuerpo, nosotros la iglesia. Pero Dios intervendrá y será la resurrección. Y los que estemos vivos, dice San Pablo, en el momento de la resurrección, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahorita te ves anciano, gordito, cansado, hecho pedazos, y de repente viene el Señor y transformado en un cuerpo glorioso, santo, incorruptible, y te irás a la presencia de Dios. Qué padre que nos toque. No moriremos, pero no nos corresponde a nosotros, sino a Jesús, ¿verdad? Y al Padre, porque dice aquí, nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. ¿El Hijo lo sabe? Sí lo sabe, porque Él está unido esencialmente al Padre y al Espíritu Santo. Pero Él no lo va a revelar, porque el Padre le dice, no lo digas. Porque si Jesús nos amara, Jesús nos ama tanto, y Dios Padre también dice, vendré en el año 2785 del día tal y tal. Pues ya, ¿para qué nos preocupamos? Ya nos dijo cuándo. Dijo, tenlos en zozobra. Y a lo mejor nos toca a nosotros, o a tus hijos, o a los hijos de tus hijos. No lo sabemos. Pero lo que quiere decir Jesús es, no esperen, sino vivan conforme al Evangelio. Y si les toca, pues gloria a Dios. Y si no les toca, pues se la seguirá a la siguiente generación. Pero no pierdan la esperanza. Y no debemos ponernos tristes o preocupados o en dolor. Va a venir Jesús. Todos los días en la misa lo decimos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Todos los días en la iglesia se dice, ven, Señor Jesús. Nada más que sí, que Dios nos agarre confesados, como alguien me dijo hoy. Que Dios me agarre confesada, Padre. Y a mí también. Porque pues, ¿de qué te sirve que al final de tu vida
te hayas torcido y todo lo bueno que hiciste ya no sirviera. Por eso dice, estén atentos, cuídense, sean honestos, caminen por el camino de la gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.